Vamos a ir a este video donde Ricardo Monreal toca el tema de los cárteles que Estados Unidos los va a declarar como terroristas. Donde dijo que van a ser 5 mexicanos y 3 extranjeros. Vamos a escuchar cuál es su opinión, qué se va a hacer, y también vamos a ir a un video de Claudio Sheinbaum donde habla de lo mismo. Y también vamos a ir a otro video donde la presidenta de México habla del Tribunal Electoral, de la Suprema Corte de Justicia y de la elección del 1 de junio, donde se va a renovar el Poder Judicial. Vamos a ir a toda esta información muy rápidamente, pero antes vamos a ir. ¿Qué es lo que dijo la presidenta de México sobre el tema de los cárteles terroristas? Vamos a ir al video. La presidenta de México dijo que si Estados Unidos determina que cárteles de la droga son terroristas, entonces tendríamos que ampliar la demanda contra armerías y tiendas distribuidoras de Estados Unidos que le abastecen de sus arsenales a cárteles mexicanos. Hay que recordar que hay una demanda en contra de las armerías porque el 74%, 75% son armas que vienen de Estados Unidos de contrabando. La presidenta ha dicho claramente que entonces van a ampliar la demanda, pero vamos a escuchar de qué se trata. Vamos a ir al video de la presidenta de México. Sí, entiendo que tiene que pasar por el Senado de los Estados Unidos. Eso es lo primero. Ahora, podríamos ir comentando algunos temas, ¿no?, que estamos trabajando. El primero, México tiene una demanda internacional contra fabricantes de armas y distribuidores de armas en Estados Unidos. Si llegaran a decretar a grupos de la delincuencia organizada como terroristas, pues tendríamos que ampliar la demanda en Estados Unidos. Porque entonces, como ya reconoció el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos que el 74% de las armas de los grupos delictivos vienen de Estados Unidos, pues entonces, ¿cómo quedan las armadoras y las distribuidoras frente al decreto? Tal vez, no sé, los abogados lo están viendo, pero pueden ser cómplices. Entonces es uno de los temas que estamos revisando. Y el otro que ayer lo platicábamos, es el fortalecimiento de nuestras normas frente pues a cualquier intromisión o cualquier venta de armas de un extranjero en nuestro país. A nosotros nos corresponde nuestra propia legislación. Entonces, lo que nosotros no vamos a aceptar nunca, pues, es la intromisión del injerencismo, y siempre vamos a defender nuestra soberanía. Vamos a ir al video, el comunicado que saca el coordinador de la Jucopo. Ahora vamos a ir al video de Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo y coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar qué dijo de los cárteles que van a ser declarados como terroristas. Vamos a ir al video. Ha trascendido que el Departamento de Estado de Estados Unidos prepara la designación de 8 grupos del crimen organizado en América Latina como organizaciones terroristas extranjeras, entre las que se encuentra o que se incluirían cárteles mexicanos. 5 serían los cárteles de Sinaloa, el del Noreste, el de Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana y el llamado Cárteles Unidos. Las otras 3 organizaciones criminales no mexicanas podrían ser el Clan del Golfo de Colombia, la Mara Salvatrucha El Salvador y el Tren de Aragua de Venezuela. Es la primera vez en más de 200 años de historia de las relaciones entre México y Estados Unidos
que sucedería algo así. El tema del narcotráfico ha estado presente en la relación bilateral desde la década de los 60 del siglo pasado, cuando el presidente republicano Richard Nixon declaró una guerra frontal contra las drogas y prohibió terminantemente su producción, suministro y consumo en los Estados Unidos, primero por causas de salud pública y después por razones de seguridad nacional. Desde entonces, el tema del narcotráfico ha generado tensión, roces y desencuentros con los gobiernos entre México y Estados Unidos. No porque México sea santuario de organizaciones de narcotraficantes, como piensan algunos sectores de extrema derecha en ambos países, sino por las diferencias en el enfoque diagnóstico de medidas públicas, de salud pública y de adaptación a este problema. Un ejemplo, el primer presidente que le tocó lidiar con este problema fue Gustavo Díaz Ordaz. Hay que recordar lo que decía: si México es el trampolín, es porque la alberca está del otro lado. Después vino el mecanismo de certificación de la lucha contra las drogas, mediante el cual el Congreso de los Estados Unidos determinaba unilateralmente qué naciones cooperaban o no en dicho proceso. El mecanismo fue cuestionado desde su inicio porque se consideró una forma de injerencismo inaceptable contra los países ahí considerados. Vino después la iniciativa Mérida, mediante la cual México recibía asesoría técnica, legal, policial, militar e incluso apoyo financiero para combatir el narcotráfico, pero el problema, lejos de superarse, creció, se agudizó y transmutó para llegar hasta ahora lo que tenemos con el fentanilo y las demás drogas sintéticas. De adoptarse la declaración de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, estaremos ante una medida sin precedente. Definitivamente no es el trato que debemos recibir del gobierno de un país que es vecino geográfico, socio-comercial y aliado en materia de seguridad continental. ¿Qué hacer? En primer lugar, creo yo, debemos cooperar, colaborar y coordinarnos con los Estados Unidos en todo aquello que contribuya a atender la paz, el problema del fentanilo y la migración irregular. Que no quede ninguna duda de nuestro compromiso con la seguridad pública y la seguridad de ambas naciones. No somos aliados ni protectores de los criminales, sino al contrario, estamos a favor de la erradicación, de la eliminación del crimen en todas sus expresiones aquí en Estados Unidos y en cualquier otro lugar del mundo. Pero con esa misma determinación debemos denunciar y detener los impulsos, prácticas injerencistas o expansionistas que suele haber detrás de estas iniciativas. Ataquemos la oferta de drogas, el tráfico de migrantes desde su raíz, pero denunciemos y detengamos también los desplantes intrusivos sobre nuestra soberanía, sobre nuestro territorio, sobre nuestros mares y nuestros cielos. Ahora vamos a ir al video nuevamente de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, donde dice que la elección al Poder Judicial ya no tiene ninguna barrera. Establecen que en materia electoral no hay suspensiones, ya que la Suprema Corte de Justicia de Norma Piña reconoció que es un tema electoral. Las sanciones no son procedentes para el 1 de junio. Y es que hay que recordar que el Tribunal Electoral pide a 4 ministros de Norma Piña que no intervengan en un proyecto que tenía el señor ministro Mena, en el cual querían suspender la elección al Poder Judicial.
En ese proyecto, en esa discusión, se acordó que el Tribunal Electoral no tiene ninguna facultad para querer sancionar o parar a un juez o a un ministro. Pero también en esa misma sesión de Norma Piña y su pandilla se acordó que el Tribunal Electoral es autónomo y el Poder Judicial no tiene nada que estar haciendo ahí, metiendo las narizotas. Amigos, vamos a escuchar a la presidenta de México. Había salido una propuesta de resolución de un ministro que iba en contra de la reforma al Poder Judicial, pero la propuesta al final y la resolución, sería bueno que la semana que entra viniera el doctor Saldívar y Ernestina para explicarla bien. Pero lo que yo entiendo es que la reforma al Poder Judicial va. Esa es la resolución de la Corte. Es decir, o más bien, la reforma ya pasó. Que la elección de las y los jueces, ministros, magistrados, va, ya, no tiene ninguna barrera de ningún tipo. Porque regresa a los jueces de amparo las suspensiones que otorgaron, pero establece claramente que en materia electoral no hay suspensiones. Bien. Entonces es muy interesante. Es decir, ya la Corte reconoció pues que es un tema electoral, que las sanciones incluso que habían impuesto a algunos servidores públicos no son procedentes, hasta donde yo entiendo, ¿verdad? Porque les da creo que 24 horas o 48, no sé. Pero en esencia, ya, 1 de junio, vamos a hacer historia. El pueblo de México va a hacer historia, porque por primera vez en México y quizá en el mundo vamos a elegir a jueces, magistrados, ministros, tribunal, ¿cómo es? De justicia, bueno, el electoral, el órgano es tribunal de disciplina. Entonces es buenísimo. Ya, nada más a votar todos y todas el 1 de junio. Pues ya escuchamos, amigos y amigas, hoy se despejan todos los nubarrones que había sobre la elección al Poder Judicial y hoy, con una seguridad, el 1 de junio va a haber elecciones donde se van a elegir a juzgadores. Hoy el pueblo de México tendrá la facultad de elegir a aquellos juzgadores para que no sean juzgadores que estén al servicio del poder, al servicio del dinero o al servicio de políticos. Amigos y amigas, con esto nos despedimos. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en el próximo.